que se me olvide. Entonces, tipos de análisis. Hablamos de modelos predictivos, que son los que evalúan qué probabilidad tiene un individuo de mostrar un comportamiento específico en el futuro. Buscan patrones discriminadores en los datos para responder a preguntas sobre el comportamiento del individuo. Obviamente realizan cálculos en tiempo real para evaluar un determinado riesgo u oportunidad a fin de orientar una decisión adecuada. Riesgos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista ambiental, etcétera, o inclusive oportunidades de negocio, qué sé yo. Bien. Otros tipos de análisis, entonces ya vimos los predictivos, donde obviamente en esos mismos modelos también pueden describir la relación entre los datos para poder clasificar a los individuos en grupos, como les mencionaba ahora, por ejemplo, conglomerados. Identifican diferentes relaciones entre individuos que pueden ser utilizadas para predecir también acciones futuras. También describen la relación entre todos los elementos de una decisión, como la decisión a tomar, a las variables, a los valores que determinan la propia decisión, con la finalidad de predecir los resultados mediante el análisis de muchas variables. Y cuando hablamos ya de materia de investigación, podríamos hablar de algo que se denomina en la metodología de la investigación como estado de la cuestión, donde hablamos de que, por ejemplo, y me voy a meter en el sector de salud, hay muchos ejemplos, muchos casos, pero ya que estamos en una época de pandemia, qué mejor que hablar de la aplicación del Big Data en la salud. Entonces, el modelo sanitario y en general el sector de la salud es uno de los sectores donde el Big Data está teniendo mayor impacto en la actualidad. Por ejemplo, en algunas aplicaciones se extiende a el área médica, área de análisis de datos para historias médicas, análisis clínicos, entre otros, hablando de gestión en centros de salud, administración hospitalaria, documentación científica como generación, almacenamiento y explotación de datos, que va generando epidemias, enfermedades, medicamentos, comportamientos de salud, entre otros. Un informe de Big Data para el sector de la salud, fue un informe de tipo 360 grados, donde habla de que se explora el Big Data como una herramienta que se está convirtiendo en una creciente fuerza de cambio en el panorama sanitario. Y según el informe, el potencial del Big Data en medicina, por ejemplo, reside en la posibilidad de combinar los datos tradicionales con otras nuevas formas de datos, tanto a nivel individual como poblacional. Es decir, realizar la integración de datos estructurados y no estructurados. Por ejemplo, en datos de la salud, en efecto, el sector sanitario se genera una inmensa cantidad de variedad de datos, tanto estructurados, semiestructurados como no estructurados. Un dato estructurado es un dato que puede ser almacenado, consultado, analizado y manipulado por máquinas, equipos, normalmente en modo de tabla de datos. Y un dato no estructurado o desestructurado es obviamente todo lo contrario. Bien. En el ámbito sanitario, los datos estructurados son los datos clásicos de los pacientes, por ejemplo, el nombre, la edad, el sexo, el peso, la talla, en fin. Y los datos no estructurados son las recetas de papel, los registros médicos, las notas manuscritas de médicos y enfermeras, las grabaciones de voz, las radiografías, los escáneres, las resonancias magnéticas, los TAC, las imágenes médicas, las muestras de sangre, en fin, todo lo que está en papel. También que hablamos de datos que son estructurados, datos que no son estructurados, que pueden ser imágenes o de voz o de video. Entonces, algunas de las fuentes de información en el ámbito de la salud se pueden dividir en los datos generados por las máquinas, como las lecturas de los sensores, los medidores o otros dispositivos, revistas de divulgación médica como los ensayos clínicos, investigaciones, papers, entre otros,
Y obviamente están las redes sociales y la internet, como Facebook, Twitter, LinkedIn o aplicaciones de smartphone o de otros sitios web, por ejemplo, en el campo de la salud. Y podemos hablar de datos que pueden ser inclusive biométricos, como huellas dactilares, datos genéticos, escáner de retina o lo que se conoce como el análisis del iris, rayos X o otras imágenes médicas, la presión arterial, el pulso, lecturas de oximetría de pulso y otros tipos similares de datos. Datos generados por los seres humanos como registros médicos, electrónicos, notas de los profesionales sanitarios, correos electrónicos, documentos de papel, soporte digital, entre otros. Y resulta que en ese informe que estábamos hablando, analiza la situación actual y potencial del Big Data en el mundo de la salud. Y es que utiliza los datos y la información obtenidos en entrevistas con emprendedores e inversores y se calcula y se predice ahorros en el sector de la salud, solo por ejemplo en Estados Unidos, de entre 325 y 525 millones de dólares en el sector sanitario. Imaginen lo que puede llegar a ahorrar el uso del Big Data para poder determinar ciertas cosas. Ayuda a mejorar la coordinación de la atención al ciudadano, la lucha contra los fraudes y los abusos y la lucha contra las ineficiencias administrativas clínicas. Las conclusiones de ese informe que, por ejemplo, yo les mencionaba, establecen 5 vías mediante las cuales el Big Data puede cambiar la atención sanitaria en Estados Unidos, pero también en el mundo, como son la transformación de los datos en información, o sea, que todo sea dato, apoyo a la autocuidado de las personas, apoyo a los proveedores de los cuidados médicos, aumento del conocimiento y concientización del estado de la salud a nivel general y de la población, y agrupamiento de los datos clínicos para poder clasificar, predecir alertas en enfermedades, propagación de enfermedades, virus, bacterias, entre otras. El informe llega a unas conclusiones como que el Big Data permite trabajar con conjuntos de datos limitados, es verdad, combinar una gran variedad de datos, que también es el reto, porque obviamente tenemos datos de diferente estilo y agrupamiento de datos para mejorar resultados. Y en los cambios de aplicación pueden ser demasiado grandes, como la investigación genómica y la secuenciación del genoma, o sea, el estudio del ADN, operativa clínica, autoayuda y colaboración ciudadana, mejora de la atención personalizada del paciente, monitorización remota de pacientes, medicina personalizada para datos, autopsias virtuales, seguimiento de pacientes crónicos, mejoras de los procesos médicos, entre muchos otros. Pero vamos más allá de lo siguiente. Se puede utilizar en la analítica del Big Data en tiempo real para saber, por ejemplo, dónde se está extendiendo un virus y a qué ritmo, de manera que se pueda adaptar la respuesta y garantizar el stock de vacunas suficientes para los sitios que los necesitan. O sea, adelantarse a la propagación del virus y lograr determinar, según el crecimiento de las curvas, dónde y en qué lugar y en qué tiempo se necesitan más o menos tratamientos médicos, respiradores, vacunas, etc. Entonces, se puede volver una herramienta muy importante, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo ahora del COVID-19. Efectos secundarios de medicamentos, que puede ser otro tipo de estudio. Por ejemplo, detección del mal comportamiento de un medicamento que produce un incremento de muertes por su mal uso y sus efectos nocivos no previstos en su fabricación, evitando muertes desde que se detecta el problema. Y acá les traigo un caso de éxito que fue muy sonado, que es el siguiente. Vioxx es un analgésico de última generación desarrollado por Merck, una de las grandes farmacéuticas, que llegó a convertirse, digamos, en uno de los más vendidos, en bestseller de los medicamentos, con ventas anuales que superaban los 2.500 millones de dólares. Obviamente un caso de éxito para Merck en el sector farmacéutico, hasta que una de las primeras aplicaciones de Big Data en el ámbito de la salud descubrió la verdad sobre dicho fármaco.
y miren lo que pasó. Kaiser Permanente, un consorcio sanitario californiano, junto con La uno, US Food and Drug Administration, en español significa la Administración de Comidas y Medicamentos Americana. medicamentos americanos. Utilizaron, o mejor dicho, la FDA, como muchos la han escuchado, que es la que hace la investigación de los medicamentos y otorga las licencias sanitarias o de circulación de medicamentos. Es la que prácticamente aprueba los medicamentos. Entonces, la FDA junto con Kaiser utilizaron técnicas de análisis de datos para estudiar la historia clínica de más de 1 millón de pacientes tratados con Vioxx y descubrieron que la probabilidad de sufrir un ataque al corazón se triplica en dichos pacientes. O sea que, a pesar de que el Vioxx era un analgésico muy potente para, para ciertos tratamientos, triplicaba la probabilidad de padecer ataques cardíacos. El estudio mostró los efectos secundarios del medicamento y consiguió que este fuera retirado del mercado, ahorrando enfermedades y posibles muertes de enfermos. Los riesgos vasculares para los pacientes se descubrieron cuando se realizó un análisis en los enormes volúmenes de datos existentes del medicamento y de los miles y miles de pacientes que llegaron a consumir. Y para terminar, habríamos hablado de los dispositivos electrónicos, los dispositivos inteligentes, digitales, que normalmente utilizamos, como celulares, gafas inteligentes, podríamos hablar de smartwatch o cualquier otro dispositivo. Y la novedad es que esta información puede llegar a ser analizada en tiempo real por los médicos, o obviamente investigadores médicos y especialistas, y de esta forma se podría realizar un seguimiento como nunca antes visto de un paciente. Entonces podría el médico, digamos, un paciente crónico de una enfermedad como el cáncer, leucemia o un paciente con ataque cardíaco y que constantemente le haga seguimiento a su pulso, nivel de oxigenación o qué sé yo, y que esa información le esté mandando reportes constantemente a su médico de cabecera. Y conforme haya una variación, una arritmia cardíaca, le llegue una notificación al médico y el médico pueda tener capacidad de reacción, es decir, venga caballero, que usted en este momento está teniendo variaciones en su ritmo cardíaco y puede estar sufriendo una arritmia, preséntese a tal sede o a tal IPS o a tal hospital o a tal clínica para un chequeo que posiblemente usted a futuro puede sufrir un ataque cardíaco. Entonces miren que el Big Data, con todo ese cúmulo de información y cómo se puede subir a la nube, se puede transformar, se puede volver en un aliado, por ejemplo, en el sector de la salud. Pero también puede presentarse cientos de casos, por ejemplo, en el mercadeo, analizando el comportamiento de miles o millones de consumidores y de cómo el gusto de los clientes puede ir migrando o hacia el rechazo a la aceptación de cierto tipo de productos y llevarle a, por ejemplo, a las áreas de I+D, o mejor dicho, investigación y desarrollo de varias empresas, a reinventarse o a crear nuevos productos, nuevos alimentos o nuevos suplementos o nuevos servicios, anticipándose a cómo está migrando, cómo está cambiando el gusto del consumidor. Entonces, la idea del Big Data, precisamente con el manejo de ese volumen de información y la multiplicidad de datos y naturalezas de los datos, permitiría no solamente generar diagnósticos, sino también anticiparnos a toma de decisiones. Chicos, eso era la información que traía para hoy. Escucho comentarios o que tengan al respecto. Los escucho. No sé, Víctor o Simón o Juan David, ¿alguno tiene algo para aportar, decir? Profe, pues lo que yo sí me quedó como sonando era que no tenía idea que existía como
no sé si llamarlo así, un rango mayor a las terabytes. Pensé que, o sea, nunca había, me dado como la tarea de leer o algo, no sabía que existían pues como rangos tan altos. Demasiado altos. Es que imagínese los servidores cuánta información manejan. Yo en lo que llevo, solamente en lo que llevo de, de la cuarentena, en mi canal de YouTube he subido aproximadamente 110 videos. Y hay videos que pesan 100 megas y todo. Entonces yo ya he pasado del giga y si sigo a ese ritmo, dentro de poquito va a superar el tera. Y soy solo yo. ¿Cuánta data hay en YouTube subida? Sí, claro, sí. Yo me imaginé era como que las teras Eh, pues tenían sus rangos, pero no sabía que había algo más superior. espera, yo les muestro. Las unidades de medida, por ejemplo, que se tienen son, la más pequeña son los bytes, le siguen los kilobytes, luego siguen los megabytes, que es normalmente en lo que medimos nuestros archivos en megas, luego siguen los gigabytes, luego siguen los terabytes, luego van los petabytes, exabytes, los zettabytes, y ya se están hablando de lo que se denominan los yottabytes, que es básicamente coger, mejor dicho, 8 bytes equivalen a un kilobyte. 1000 kilobytes equivalen a un megabyte. 1 millón de megabytes equivalen a un gigabyte. Pero entonces 1 millón de gigabytes, perdón, 1000 gigabytes equivalen a un tera. Y 1000 teras equivalen a un petabyte. Y 1000 petabytes equivalen a un exabyte. Y 1000 exabytes equivalen a un zettabyte. Y 1000 zettabytes equivalen a un yettabyte. Y es, perdón, yottabyte. Y es lo máximo que se tiene hasta el momento conocido. Obviamente un yottabyte un zettabyte no lo va a tener un computador, eso lo tienen servidores gigantes. Y cuando digo servidores gigantes, son servidores que pueden ocupar, no sé, 200 a 300 metros cuadrados. Estamos hablando de máquinas de cómputo gigantes que pueden ocupar todo un salón. Pero ya, no sé qué otro comentario tienen, no sé, Simón, algo para aportar, o si conocía algo del tema, o era novedoso, o Víctor, ¿qué tiene para decir? Luisa se fue sin despedir. Sí, ya no la veo en la reunión. Pero No, bueno, hace rato. entonces, bueno, cosas que pasan. No, entonces, no, quería hacer un aporte, pero desde el punto de vista de también de la política de privacidad y uso de datos. Es decir, obviamente es un tema que está muy en tendencia, pero claro, tiene sus pros y sus contras. Y dentro de esto pues está el tema tan sonado del uso que está haciendo los gobiernos de varios países con respecto al manejo de los datos. Entonces es como uno cuestionarse también hasta qué punto nosotros estamos brindando nuestros datos a las empresas o inclusive a los entes gubernamentales, y que en muchos casos, como en la particularidad occidental, no somos conscientes de ello, mientras que en Oriente pues los ciudadanos son más conscientes, pero obviamente su privacidad se ve más reducida. Estábamos viendo inclusive que en el tema pues de el manejo de la pandemia con el COVID, pues se están reconociendo facialmente a las personas, en los smartphones de ellos tienen un registro más o menos de sus temperaturas y varias cosas, y que son cosas que se puede decir que pueden generar un avance en la sociedad, pero a fin de cuentas, donde llegan también pues los límites de las libertades que tienen los gobiernos frente a los individuos que integran el país o de las personas que están negociando con X empresa. De acuerdo, completamente de acuerdo. Incluso, profe, de lo que está hablando Simón, muchas veces, solo para entrar a una página de cualquier entidad, de lo que sea, en Google,
solo para ingresar tienes que aceptar la política de privacidad de datos. Si no lo aceptas, ni siquiera te dejan entrar, entonces es como por obligación que le Y toca a uno. nadie la lee. Esa es Exacto, la verdad. exacto. La gente Uno le da a que, aceptar y ya. Eso, uno simplemente acepta porque ya más o menos sabe qué es, pero hay gente que va a aceptar y ya. o la gente que descarga las aplicaciones y le empieza a dar derecho sin la gente cuestionarse, bueno, Eso, y esta aplicación, ¿por qué me está pidiendo acceso a mis contactos? Y hace esta poco no sé, aplicación profe, La fue cámara. con una de la aplicación cámara. esa, que les estaba robando datos, no sé, en Rusia estaban recopilando datos, no sé de qué gente que la descargaba, bueno, no supe qué terminó en ese tema, pero una aplicación de con algo de la cámara. Ujú. Sí, son cosas delicadas. Pero por eso hay que tener cuidado también con la información y la data. Bueno, chicos, no, paremos por hoy acá, váyanse a descansar, nos veríamos dentro de 8 días, les voy a mandar las presentaciones que tenemos y dentro de 8 días definimos entonces qué evaluaríamos para el final. ¿Listo? Listo, profe, muchas Perfecto, gracias. muchísimas Profe, muchas gracias. gracias. Bueno, que estén bien. Hasta Hasta luego, luego. que Feliz descansen. fin de semana, Chao. igualmente. Igualmente, chao.